Estás escuchando Del otro lado del cáncer, un espacio de apapacho, empatía y esperanza. Hola otra vez, bienvenida y bienvenido a este espacio. Gracias por seguir aquí, gracias por seguir escuchando. El episodio de hoy va a ser uno de los más vulnerables, tal vez dolorosos, por lo que les voy a compartir, que tiene mucho que ver en cómo integré la información o la sabiduría que recibí gracias a tomar yagé, y que fue algo que descubrí y que fui viviendo a la par de estar entre estudios, entre citas médicas, con esta convicción de encontrar la verdad, de descubrir la verdad, de hablar la verdad sobre el cáncer, sobre lo que me estaba pasando, sobre lo que mi cuerpo me estaba tratando de comunicar desde hace años, desde que era muy pequeña. Y tiene que ver con abuso sexual. Dicen por ahí que el maestro aparece cuando estamos listos y desaparece cuando realmente estamos listos. Y esto que les voy a compartir me ayudó mucho a entenderme, pero también a entender todo lo que estaba pasándome en ese momento de mi vida. Así que bien, yo regreso a la ciudad muy contenta, muy enérgica, muy positiva y con la firme convicción de seguir adelante con mi tratamiento, de escuchar a los médicos, cosa que para mí fue muy difícil. Como les conté, yo tuve una ruptura con la medicina oficial, así que tuve que hacer las paces con eso y un poco o un mucho hacer a un lado mi ego y hacer a un lado mis creencias sobre este tipo de tratamientos, porque yo había decidido que solo quería sanar con plantas y con cosas naturales, pero ahora tocaba que mi cuerpo recibiera procedimientos y tratamientos que eran más enfocados a ayudar a mi cuerpo físico, entendiendo que tenemos muchos cuerpos y que a veces esto va aflorando, ¿no? Como que la enfermedad, o que al final es un síntoma de que estamos sanando, va atravesando distintas capas. La espiritual, la mental, la emocional, y al último está la física. Hay otras capas, pero al último está la física, y para sanar físicamente pues se requieren procedimientos físicos. Así que eso yo pues ya lo había entendido también. Creo que la anemia me preparó también para yo entender eso. Y curiosamente, cuando era adolescente y que era un poco emo, tuve ahí una época donde me cortaba y decía que me cortaba porque así estaba liberando el dolor. Yo creo que en ese entonces no tenía idea de lo que estaba diciendo, al menos no era consciente de lo que eso podía significar, pero creo que sabía bien por qué lo decía, ¿no? O sabía bien por qué lo hacía, aunque no lo entendiera. Ahora como adulta decía, ay, ¿qué onda conmigo, no? Pero bueno, regreso, me voy a médico otra vez a hacerme estudios, estaba haciéndome biopsias, ya saben, meditación, yoga, dieta, con el sanador a Puebla, ¿no? Así muy estricta, muy enfocada a seguir y a sanar completamente. De pronto me costaba dormir, no siempre podía dormir, digo, era algo que me pasaba desde muy niña, pero a partir de que yo reduzco mis actividades físicas y que obviamente estaba mucho más en la mente, que había mucho más ansiedad, por mucho que yo fuera a terapia, había cosas ahí, ¿no? Como dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, entonces me costaba mucho conciliar el sueño. Debido a toda esta información que yo recibo, me empiezo a cuestionar muchas más cosas, ¿no? Una de esas, además del ya no querer luchar y el rendirme y aceptar radicalmente la realidad, aceptar completamente lo que me estaba viviendo sin poner resistencia alguna, pues había sido este entendimiento del perdón, de si yo pude perdonar al cáncer, de si yo recibí ese perdón también de su parte, si incluso pude sentir amor y compasión hacia este ser, hacia este ente,
hasta dónde podía llegar eso, ¿no? Como trasladando y haciendo esta analogía hacia lo social o hacia afuera de mí, no solo lo que vivo adentro, sino también hacia afuera. Entonces me empecé a cuestionar si eso que yo viví hacia el cáncer podía ser posible que se sintiera, no sé, hacia el asesino de alguien de tu ser querido, hacia un violador, hacia un abusador. Me empecé a cuestionar como hasta dónde o hasta qué punto podía llegar ese perdón o esa compasión o ese sentir amor hacia algo que nos está destruyendo, nos está haciendo mucho daño. Y justo ahí empecé a conectar más con el Maestro Jesús. Yo no he sido como mucho de la religión católica, o sea, lo entiendo, lo acepto, pero no soy de ir a la iglesia o de ir a misa. Al final tuve una educación católica y aceptó estas enseñanzas. Y empecé desde hace un tiempo antes, empecé a ver a Jesús como un maestro, como un guía, como un ser elevado, como un ser que vino pues a revolucionar la tierra, a traer mensajes de amor, a mostrar otro camino. Entonces, con este cuestionamiento sobre el perdón, yo decía, ¿será que Jesús cuando antes de morir o cuando estaba muriendo pudo perdonar a quienes lo traicionaron? ¿Pudo sentir amor y compasión hacia quien lo asesinó? No he recibido respuesta, pero me lo pregunté por unos cuantos días y mi sorpresa fue que unos días después que yo me empecé a cuestionar esto, en uno de los viajes que yo hice o que yo de pronto hacía a Puebla con mi familia, porque nunca iba sola, en todo este proceso nunca he estado sola. Con mi familia fuimos a Puebla a recibir mi tratamiento, de ahí mi papá dijo, ay, pues vamos a Veracruz, a él le gustaba mucho ir al puerto de Veracruz, y pues de Puebla para allá ya no era mucho camino. Entonces fuimos, estuvimos ahí, y pues llegó la noche, yo no podía dormir. Si a ustedes les pasa que no pueden dormir, pero ya es de noche, igual apagan pantallas, es como, hago como que me voy a dormir y a ver a dónde me lleva mi mente. Y pues eso hice, ¿no? Como ya era algo que estaba acostumbrada al de pronto llegar la noche, no podía conciliar el sueño, pero igual trataba de dormir o me mantenía en la cama acostada dando vueltas. Y en eso, que estaba entre quedándome dormida y somnolienta, como ese estado entre dormida y despierta, pues yo empiezo a tener una visión, porque sabía que no estaba dormida. Y en esa visión yo me veía a mí pequeña en mi cuarto, tendría como unos 7 años, estaba oscuro, pero no estaba yo sola en mi cama. Yo sentía y yo escuchaba que había un hombre atrás de mí, como debajo de mí, y lo que estaba haciendo era masturbándose con mi cuerpo, con el cuerpo de una niña de 7 años. Y cuando escucho su voz, yo recuerdo que esa voz era de mi papá, esa voz, ese olor, pues era mi papá. En eso despierto o regreso a la realidad y lo primero que me dije, esto no fue un sueño, esto fue un recuerdo, y me doy cuenta que mi cuerpo, todo mi cuerpo estaba temblando, estaba llorando, no sabía qué hacer, estaba en shock porque ya de vuelta al presente estaba en la misma habitación que mi papá, así que estaba llena de miedo, estaba aterrada, no sabía qué hacer, tampoco sabía a quién decirle. Así que lo que hice fue agarrar mi sudadera porque pues no sabía si era frío porque estaba en Veracruz, ahí no hace frío, pero estaba temblando, así que me puse mi sudadera, agarré mis audífonos, me fui a encerrar al baño, le escribí a mi hermano Emanuel y le dije, oye, acabo de recordar que mi papá abusó de mí cuando era niña, no sé si me voy a acordar después de esto, pero no le digas a mi mamá.
Después le escribí a mi otro hermano, César, para ver si alguno de los dos estaba despierto porque yo necesitaba hablar con alguien. Y pues César fue el que me contestó, me llamó o yo lo llamé, ya no me acuerdo. Y pues ahí me salí de la habitación y estuvimos hablando. César fue la persona que me contuvo en ese momento de crisis, que me acompañó, que estuvo conmigo en ese ataque de pánico y ansiedad porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Simplemente empezamos a hablar, le conté lo que había recordado y en ese contarle lo que había recordado era como si empezaran a caer fichas, ¿saben? Mi vida era como un rompecabezas incompleto y en ese momento empezaron a caer todas las piezas y empezaron a embonar y me empecé a dar cuenta de porque yo tenía esa actitud de niña y adolescente, como rebelde, como enojada, como siempre dispuesta a defender a alguien más, siempre dispuesta a defender lo que me parecía injusto, dispuesta a defender a quien no se podía defender. Entendí por qué me resultaba incómodo que los hombres en específico se me acercaran o me tocaran o me acariciaran. Entendí por qué mis relaciones no han prosperado. Entendí maltratos. Entendí por qué toleré ciertas actitudes que viéndolas ahora las entendía como ciertas violencias. Entendí de dónde venía el cáncer y entendí lo que me quería decir. Y en todo ese entendimiento de mí misma, también vi el final, ¿no? Y entendí lo que el cáncer me estaba trayendo, que era ese perdón, y que yo tenía que llegar a ese perdón también hacia mi papá. Creo que nunca había sentido tanto dolor en mi vida, porque no es un dolor físico, es, ni siquiera puedo describirlo. Se me cayó mi vida, ¿saben? Quien yo pensaba que era, la imagen que tenía de mi familia, todo. O sea, sentí que se me iba todo. Nada estaba en mi control más que lo que podía hacer yo con esa información. Y dentro de esa ansiedad que me estaba provocando, veía hacia el futuro, ¿no? Como de, se viene su cumpleaños, no quiero estar cerca, vivíamos en la misma casa, no quiero estar cerca de él, se vienen mis tratamientos, se vienen cirugías, se viene tal, tal, tal y tal, y lo único que quiero es tener paz. Y pues no sabía cómo lo iba a lograr. Lo único que sabía era que tenía que llegar a ese perdón o que quería llegar a ese perdón y a sentir paz, paz en mí y paz en mi cuerpo y paz en mi vida. Recuerdo perfecto que le dije a César, es que siento como si estuviera perdiendo una pierna. Y bueno, ahí entendí por qué el tumor de la pierna era el más grande. Y yo sabía, yo era consciente que en el momento en que yo lo hablara con, pues con mi familia, con mis padres en específico, todo se iba a caer. Y sentía mucha responsabilidad o culpa de ser, o sea, que por mí o por algo que yo viví, pues mi familia se separara. Digo, nunca tuvimos una familia perfecta y funcional, pero la había, ¿no? Al final la familia es un soporte y es un apoyo. Y bueno, sabía que podía perderlo todo. Sabía que mi mamá podía no creerme. Eh, Sabía que en cuanto yo hablara no iba a haber vuelta atrás. Sabía que iba a perder a mi papá. Y también entendí o traté de entender de dónde venía eso, ¿no?
Sabía que seguramente eso lo había vivido él también y también me pude entenderlo, ¿no? Entender como ciertas actitudes de él, como lejano, frío, distante, mmm, pues infiel, mentiroso, ¿no? No es como un padre ejemplar, nunca lo fue, pero tampoco nos faltó nada. Tuvimos casa, tuvimos educación, tuvimos viajes, tuvimos comodidades o privilegios que tal vez otras personas no lo tienen. Y dentro de todo eso, igual podía sentir gratitud porque sabía que todas esas acciones y que todo ese rompecabezas que me estaba formando me hacía o me hace ser quien soy. Es parte de mi historia y es parte de reconocerme y yo decía, bueno, tal vez no estuvo tan mal porque me gusta quién soy, me gusta la persona en la que me convertí. Así que igual lo acepté con todo ese dolor y con toda esa tristeza y con toda esa rabia. Y así, sin saber mucho qué hacer, después de hablar no sé cuántas horas con César, que ella me dijo, oye, ya me tengo que dormir, porque eso pues era en la noche, era de madrugada. Me regresé al cuarto con mucho miedo y pues solo podía fingir que no estaba incómoda, fingir que no tenía miedo, fingir que no estaba triste, fingir que no estaba enojada. Y yo creo que a partir de ese día, fueron días muy oscuros, muy tristes, muy duros, en donde me aferré de mis personas más cercanas, de mis amigas, de mi psicóloga, de mis hermanos. Y lo curioso es que muchas de estas personas no viven cerca de mí. Así que les llamaba por teléfono para contarles lo que había pasado y me aliviaba mucho saber que me creían porque hasta cierto punto yo no sabía si creerme o no. O sea, todo estaba clarísimo, pero haber vivido un abuso y haberlo olvidado por tantos años te hace dudar de ti como no tienen idea. Porque muchas veces dudé de mi intuición, de lo que me decía, eh, de otros sueños que tuve, de sensaciones, de miedos, de incomodidades con los que viví por muchos años y que hasta este momento los entendí. Pero así como fue doloroso recordar y reconocer, también me liberó porque, porque lo entendí todo. Ya no necesitaba buscar más respuestas, solo tenía que aceptarlo. Suena muy fácil. Y los siguientes días fueron bastante interesantes. Creo que me esperé 2 semanas, no recuerdo. A los pocos días era su cumpleaños y yo no quise estar con él, no le di un abrazo, no lo felicité, no nada. En cuanto lo recordé, lo bloqueé en WhatsApp, lo bloqueé como de mis redes sociales porque ya no quería que supiera nada de mí, aunque viviéramos en la misma casa. Quería empezar a poner distancia y, y simplemente agradezco a las personas que estuvieron ahí cerca esos primeros días y que me dieron el valor y la fuerza y el coraje para afrontarlo y para no callarlo más, porque ya lo había callado mucho tiempo y mi cuerpo ya no estaba soportando tanto silencio y tanto dolor. Y yo sentía que no tenía mucho tiempo. Así que un día solo le llamé a una prima pidiéndole consejo y diciéndole que estuviera atenta por si algo pasaba, porque ese día más tarde iba a hablar con mi mamá y le iba a contar todo. Yo tenía mucho miedo,
Tenía miedo de su reacción, pero también tenía miedo de no podérselo decir. Lo escribí para que no se me olvidara nada. Prendí una vela, puse un incienso y pues se lo conté. Pude contárselo. Recibí su apoyo, recibí su sostén, su cariño, recibí el que ella decidió estar conmigo hasta donde yo lo eligiera, porque yo había elegido no presentar cargos y hacerlo lo más amorosamente posible, porque ya estaba pasando demasiadas cosas difíciles en mi vida en ese momento como para ponerle más cosas encima, pero también porque entendía que ya había vivido enojada y triste y llena de odio demasiado tiempo de mi vida como para seguir perpetuando eso. Y yo sabía que no lo podía odiar ni podía desearle mal porque de ahí vengo y también es parte de mí, ¿no? Es como esto que me enseña el cáncer. Yo le había pedido tiempo a mi mamá, como se lo conté, sí lloramos, nos pedimos perdón también y le dije, dame chance, aún no estoy lista para hablarlo con él, pero bueno, mi mamá estaba enojadísima, mi mamá está muy dolida, así que esa noche cuando mi papá llega a mi casa, mi mamá le empezó a reclamar cosas, ¿no? Obviamente no se iba a quedar callada y no se iba a aguantar más. Y su reacción, yo estaba encerrada en mi cuarto, ¿saben? No quería salir. Su reacción fue ir conmigo y decirme, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y en cuanto él llega, me hice bolita, entré en shock otra vez, empecé a llorar, empecé a temblar y no podía hablar. Llega mi mamá y pues ella es quien me motiva o quien me invita, quien me impulsa a decirle la verdad y decirle lo que estaba pasando, como fuera. No solo eran sus palabras de aliento, sino su presencia, su amor, su energía y la manera en que ella me estaba apoyando para poder hablar la verdad. Y así fue. Le dije que había recordado que cuando yo era niña él había abusado de mí. Obviamente su reacción fue enojarse, molestarse muchísimo, ofenderse, decir que eso no es cierto, que él nunca me había tocado. Y le dije que yo no iba a dudar de mí y que no quería verlo más. Así que se fue. Y no sé qué me pasó. Eh, como que era como si me hubiera salido de mi cuerpo y estuviera viendo la escena desde fuera, ¿no? Como de, ay, esto no está pasando, esto no es real. Me veía hecha bolita, me estaba enterrando las uñas en la cara, me mecía, mi mamá me agarraba las manos y lo único que yo podía pensar era, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Después ya que me calmé, no tenía nada de energía. O sea, no tenía ni fuerza para levantar un brazo. Me quedé en la cama, me dolía el cuello. O sea, fue un momento muy duro. Y bueno, desde ese día yo no he vuelto a ver a mi papá, ni a saber de él, ni a tener contacto con él. Y no solo seguí con terapia psicológica, sino también empecé a ir con una tanatóloga. Bueno, eso fue mucho tiempo después porque venían muchos procedimientos además. Y a mí esto me ayudó a entender estas reacciones que estaba teniendo mi cuerpo y este grito de auxilio de mí misma. Y hablando con otras mujeres, con otras amigas mmm, que también han tenido cáncer, pues tenemos como una historia en común. Y esto no quiere decir que
todas las personas que tienen cáncer fueron abusadas o que si sufrieron un abuso van a terminar con cáncer. Creo que no. Simplemente vemos un patrón y vemos coincidencias que de alguna manera resuelven esta pregunta del por qué. Ahora entiendo por qué y ahora entiendo el para qué. Solo hay que seguir caminando para llegar a ese para qué, para que sea un para qué completo. Entiendo hacia dónde voy, pero el perdón no es, ojalá fuera como en los niños, ¿no? Que perdonan todo muy rápido, pero la mente adulta es más compleja y requiere mucho más, sobre todo porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo, muchas cosas que no estaban siendo fáciles. Y ahí, dentro de todo este caos, fue cuando más me acerqué a Dios o a la energía divina. Incluso llegué a ir a la iglesia simplemente a pedir guía, a pedir consuelo, a saber qué hacer y cómo podía seguir adelante. Porque yo realmente quería vivir y sigo queriendo vivir. Y creo que la vida es maravillosa. Con todo y esto, puedo decir que la vida es maravillosa y que todo lo que forma parte de la existencia, pues sigue siendo bellísimo. Desde las flores más aromáticas hasta lo que más nos duele y nos hace daño. Los meses siguientes no fueron fáciles. Digamos que mi mente estaba lidiando con una cosa y mi cuerpo estaba lidiando con otra cosa, que al final era lo mismo, parte de lo mismo, ¿no? Como ahí se conectaban. Empecé a ir con más especialistas, no solo era cabeza y cuello, me empezó a ver el área de sarcomas, que son los que ven el liposarcoma, no solo en el área de la cabeza, sino en otras áreas del cuerpo, porque tenía en la pierna, en la cadera. Así que en muchas revisiones era que me tocaran, que me sintieran, y era algo que tenía que tolerar, pero que me causaba mucha incomodidad, más que nunca. Más que nunca me era incómodo que las personas se me acercaran o me quisieran tocar. Y curiosamente era en el momento donde más lo necesitaba y donde más lo requería, como estar en ese vaivén o en esa, como aceptar la incomodidad para que pueda pasar. Recuerdo que cuando me hicieron la primera biopsia de la pierna, justo en el momento en que me hicieron el corte de la pierna, empecé a llorar y a llorar y a llorar y no sabía por qué. Y tanto el médico como la enfermera eran como, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, no? Y ni siquiera podía explicarles lo que me pasaba porque no lo sabía, simplemente quería llorar por lo que me estaba pasando. Era como observar la situación y querer llorar, así de simple. Y justo recordaba esta frase que decía de adolescente, ¿no? Me corto para que se libere el dolor. No sé si siempre sea así, pero creo que aplicaba mucho en mí o en mi caso, porque no fue la única vez que me pasó. En ese tiempo, justo al observar mi cuerpo y al observar la situación, pues a ratos volvía esta desesperación y esta frustración que pues es algo que como que se va trabajando, ¿no? Que es como cualquier músculo que se ejercita y que de pronto salen situaciones para ver qué tan fuerte está ese músculo, por así decirlo. Entonces era algo que tenía que seguir trabajando, fortaleciendo, aplicando y también me está permitiendo sentir completamente, ¿no? No me estaba negando nada, no me estaba negando ninguna emoción, ni ningún sentir, ni ningún deseo. Y creo que a partir de eso es que yo empiezo a hacerme más caso, porque yo sabía que era algo que yo sabía desde hace mucho. Era como otra vez, ¿no? Esas
semillitas o ese camino que nos vamos dejando para que cuando estamos listas, abrimos eso que está ahí, ¿no? Ese cofre, esa puerta, ese recuerdo, ese algo que no siempre estamos listos para saber. Justo dentro de todas las terapias y todo esto que yo hacía, llegó un momento en que también dejé de creer porque yo decía, es que, ¿cómo es que nunca nadie me avisó? ¿Cómo es que nadie me dijo que me estaba pasando esto? ¿Cómo es que nadie lo vio? Y simplemente era que no estaba lista. Incluso sabía que si eso lo hubiera recordado tiempo antes, mi reacción hubiera sido distinta. No hubiera sido esta reacción de, ay, quiero perdonar porque quiero sentir paz en mí y quiero ya liberar y romper con este ciclo, sino hubiera sido más enojo y más confrontación y como esta lucha de poder de a ver quién puede más. O sea, yo ya estaba muy cansada de eso. No quería eso en mi vida. Así que entendía por qué seguramente se me había presentado dentro de este proceso de sanación con el cáncer o a través del cáncer o gracias al cáncer. Creo que cuando sabemos o pensamos en alguien que tiene cáncer, siempre nos vamos a imaginar a esa persona sin cabello. Y yo no, en ese momento yo no sabía si me iban a dar quimioterapia o no, no sabía si se me iba a caer el cabello o no, pero tenía este deseo de cortarme el cabello, ¿no? Como esta imagen de Britney rapada, pues así quería estar. Quería como desprenderme de muchas cosas de mi cuerpo y de mi vida y quitar esas memorias o quitar esos recuerdos o hacer una limpia lo más que se pudiera. Así que me rapé y que curiosamente era algo que yo siempre tuve ganas de hacer. Desde que era adolescente tal vez quería raparme. Así que me rapé, César se rapó conmigo y para mí eso era como un alivio, como decir, antes de que se me caiga el cabello, yo elijo cortármelo, porque había muy pocas cosas sobre las que yo podía decidir o sobre las que yo podía tener control en ese momento, así que así fuera cortarme el cabello, lo sentía como una gran satisfacción. Y lo que estaba haciendo durante ese tiempo era prepararme de cierta manera, como podía, para la cirugía que yo ya tenía programada para junio del 2023, que me iban a quitar el tumor de la pierna, en donde ya me habían explicado los riesgos, ya me habían dicho que podía no volver a caminar, bueno, no poder mover la pierna, o que mis movimientos iban a ser muy limitados, ¿no? Que no iba a poder estar parada, que no iba a poder hacer como la pierna hacia atrás, ciertos movimientos, al menos su teoría era que no iba a poder hacerlo. Creo que no tenía mucha elección en esas circunstancias más que aceptar los riesgos como una posibilidad y no como de sí puede pasar, pero también pueden pasar otras cosas. Me iban a quitar una parte del músculo, de la parte posterior del muslo derecho, y el otro que estaba como entre la cadera y el glúteo. Y justo en esa parte fue donde me hice el tatuaje en Colombia, que es el tatuaje de una serpiente con un cráneo y con hongos, que para mí representa este ciclo de vida y muerte, que realmente la muerte no existe porque a partir de ahí también se genera la vida. De ahí tengo una conexión con la serpiente, en donde también representa eso, ese ciclo y ese continuo de tiempo o de cosas que suceden y que para mí representaba mi salud. Normalmente los tatuajes tienen, o casi siempre tienen, un simbolismo donde los posicionamos. Además de lo visual y de lo gráfico, también es la parte del cuerpo en donde están. Y este para mí tenía un valor muy, muy especial y muy grande, y que sentía que también me estaba protegiendo de cierta manera. Entonces llegó el día de mi cirugía, unos minutos así antes de entrar a quirófano, llega el cirujano
y me dijo, oye, que no era el cirujano que ya me había visto en consulta, era otro cirujano. Acabo de ver tus estudios y tienes que saber algunas cosas. El tumor es muy grande y hay riesgos. Uno de ellos es que esté tocando un nervio y que no puedas mover la pierna de la rodilla hacia abajo. Y el otro riesgo es que ya esté tocando el hueso. Y si está tocando el hueso, tendremos que cortarte la pierna. Y eso me lo dijeron antes de entrar a quirófano. O sea, yo ya estaba en la sala de espera de quirófano, sola. No estaba mi familia ahí. Me quedé como, ok, vale, ¿qué hago? ¿Está bien? ¿Sigo adelante? ¿No? Fue una situación como muy inesperada. Igual no me quedaba de otra más que seguir adelante y como un volado, ¿no? Como a ver qué pasa. En esa cirugía podría decir que estuve consciente porque solo me inmovilizaron de la cadera hacia abajo, como a las embarazadas. Entonces yo escuchaba todo, estaba despierta, solo me habían sedado un poquito como para tranquilizarme porque obviamente estaba alterada, pero estaba consciente, estaba despierta. Escuchaba sus conversaciones, la música que ponían y pues allí estuve un ratote, boca abajo, aguantando que se me durmieran los brazos o que tuviera incómoda la cabeza, sin saber qué era lo que iba a pasar realmente. Creo que lo único que realmente recuerdo de ese momento fue a uno de los cirujanos tratando de embonar mi tatuaje, como, ay, le voy a pegar la colita, ¿no? Algo así decía, porque curiosamente le cortaron la colita a la serpiente. En cuanto me llevan a la sala de recuperación, me dicen que mueva los pies, que sí los puedo mover y yo no puedo. Yo cuando salí de la sala, cuando salí del quirófano, otra vez entré mm, como en este estado de que me estaba temblando todo el cuerpo, tenía frío, estaba llorando, no podía dejar de llorar, no sabía por qué y simplemente no entendía, pero no podía parar. Y cuando me dijeron que se podía mover los pies, yo les dije que no los podía mover, pero sí los estaba moviendo. O sea, mis pies solo se movían como parabrisas, como de un lado a otro, y los doctores como, ah, sí, todo bien, ya saben cómo son los doctores, un poco deshumanizados, como, ah, sí, no pasa nada. Y pues estuve ahí un rato, ¿no? Trataban, según ellos, de tranquilizarme, pero no podía y no podía y no podía. Incluso pedí que si tenían un psicólogo, que si podía alguien como ir a apoyarme, pero nunca pasó. Justo ese estado alterado en el que entré después de la cirugía, pues fue muy similar a cómo me sentí cuando recordé el abuso, cuando confronté a mi papá. Fueron como la misma falta de control de mi cuerpo. Me refiero a que estaba temblando, a que yo no podía controlar que parara de temblar y estas ganas de llorar y de llorar y de llorar y de llorar. Solo permití que pasara. Después de un rato, creo que una hora, ya me calmé y me pudieron llevar a mi cuarto. Y ahí estaba mi mamá. Me habían vendado la pierna, la podía mover muy poco, pero la movía. O sea, podía mover. Me costó mucho poder siquiera levantarla, poderme girar, o sea, era muy incómodo, fue una noche muy incómoda. Creo que lo más difícil fue al día siguiente, cuando ya me iban a antes de que me dieran de alta, pues me dijeron, te tienes que parar. Creo que no había sentido tanto dolor físico como ese día, ¿no? Que me dijeron, párate. Estaba mi hermano Emanuel conmigo, estaba el enfermero. Sí, yo sentía mucho, mucho, mucho dolor. Creo que casi me desmayo del dolor. Empecé a llorar del dolor, me empezó a dar ansiedad por el dolor porque no sabía no sabía cómo dejar que me doliera. Así que solo podía como respirar, dejar como frenar el dolor, no resistirme al dolor. Simplemente respirar y dejar que pasara, respirar y dejar que pasara.
Voy a hacer una analogía tal vez un poco estúpida, pero yo lo sentía como cuando comes mucho chile y empiezas a perder sensibilidad de todo tu cuerpo y que cuando pasa como que hay un momento de relajación completo del cuerpo, algo así me sentía, pero multiplicado a la décima potencia tal vez. Y pues afortunadamente salí bien de esa cirugía con 2 heridas enormes. Una que va desde mi rodilla hasta el glúteo y otra que va desde la pelvis hasta la cintura, como 30 centímetros, que no me permitían moverme. Estuve en cama, no sé, tal vez un mes, tal vez un poco más, donde no podía hacer nada sola. Si quería ir al baño, necesitaba ayuda. Si quería bañarme, necesitaba ayuda. No me paraba, no caminaba. Y otra vez, ¿no? Es lidiar con la frustración, con la desesperación, con el no poder hacer algo como esa falta de independencia y no poder hacer algo por mí misma y requerir ayuda de otras personas. Pues mi mamá me curaba y me limpiaba la herida todos los días, me tenía que bañar todos los días. Y algo que también me pasó con la herida o que pasa con estas heridas es que a veces, o sea, como el procedimiento que hacen para quitar los tumores y sobre todo cuando son muy grandes o están muy cerca de la piel, ya empieza a haber necrosis, ¿no? Se empiezan a morir células. Y cuando esas células están muy cerca de la piel, también la piel se empieza a morir, sobre todo después de la cirugía, ¿no? Y eso me pasó. Entonces pasó un mes en donde tenía que ir, creo que cada tercer día al hospital, o una vez a la semana, ya no me acuerdo, a que ellos me vieran la herida. Traía drenes también, entonces tenía que ser muy cuidadoso. Estaba yo encerrada en mi cuarto, todos tenían que entrar, ¿saben? Con cubrebocas, o sea, como muy cuidadosos para que no se me fuera a infectar. Igual pasó por esto de la necrosis que les digo, entonces me tuvieron que mandar, o sea, ya parte de la herida ya había cerrado, pero otra no cerraba, de hecho se había abierto, entonces tuvieron que mandarme como a otra área del hospital, que ahí sí era cuando iba un día sí, un día no, y era muy pesado ir tantos días al hospital a que me curaran la herida, pero en un mes y medio o algo así fue que me la pudieron cerrar con apósitos, con pomadas, con mucho cuidado y con mucho cariño también. Yo andaba en silla de ruedas, no apoyaba mi pie porque me dolía y porque todavía no podía como ponerle peso a mi pierna por el riesgo a que la herida se volviera a abrir. Pero había algo que me motivaba a que mi herida sanara. Y y de pronto yo sentía que era como una recompensa de la vida de, ok, te está pasando esto que no estuvo tan chido, pero mira, aquí te doy algo que sé que te va a gustar y que sé que vas a disfrutar y sé que te la vas a pasar chido. Y siento que encontrar el gozo en esos momentos también fue súper importante y me ayudó mucho a, pues a no irme para abajo o a no irme más para abajo, sino a querer avanzar y a querer mejorar y a querer empezar a caminar, a querer moverme. Pues uno, porque a nadie le gusta que lo estén llevando al baño, ni bañándolo. Así que yo ya quería empezar a hacer cosas por mí misma, con mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente si me caía y si me pegaba en la pierna era un riesgo muy grande. Pues así pasaron desde marzo hasta agosto. Pasó todo esto que les cuento. Pero ahí no paraba la cosa. Ahí no paró la cosa. Pero bueno, eso ya se los voy a dejar para el episodio siguiente en donde les hablaré de eso como esa lucecita o ese rayo de esperanza o ese evento que tuve en mi vida. No solo que me dio esperanza, sino que también me dio un porqué estar bien, al menos durante ese tiempo, y que también fue como un respiro para después empezar quimioterapia y cómo fue recibir quimioterapia.
Y para las personas que están escuchando y que también han sufrido algún tipo de abuso o de violencia sexual, les abrazo bien fuerte, pues es algo muy duro de vivir y creo que es todavía más duro de aceptar y de verbalizar y de contar y de querer sanar. Cada quien va a reaccionar de distinta manera. A lo que voy es que no tienen que perdonar a su agresor si no lo sienten. Esa fue la elección que yo hice y que mi alma me pedía, que el perdón no es para la otra persona, que también lo es, pero es principalmente para la paz que nos da y que nos ayuda a romper con, con ese vínculo que se genera con esa persona, que es un vínculo de miedo y de agresión y de violencia, y cuando perdonamos se rompe cualquier vínculo. Al menos así fue como yo lo percibí, al menos así fue como yo lo viví, y creo que eso hacía que para mí fuera tal vez un poco más difícil porque sabía que cuando yo terminara de perdonar o cuando llegara ese perdón completo, se iba a romper cualquier vínculo que yo tuviera o que yo sintiera hacia mi papá. Y yo siempre le deseo bien y deseo que le vaya muy bien en su vida y le agradezco mi vida porque de ahí vengo y pues él eligió a mi mamá, ellos se eligieron para, y yo los elegí también para poder vivir y para poder estar en esta tierra compartiéndoles esto, que puede que les sirva, puede que no les sirva, pero a mí me sirvió dar ese perdón y trabajar ese perdón, porque es quitarle o desapegar, quitarle el poder a eso que nos está generando esas emociones, cualquier emoción, dolor, tristeza, rabia, furia, lo que sea que nos esté generando, le quitamos el poder que tiene sobre nuestra vida y sobre nuestras emociones. Y viene un desapego, y viene un reconocer que ya no vas a permitir eso en tu vida. Viene un reconocimiento de una misma de qué sí queremos, de querer vínculos sanos, querer comunicación clara, querer respeto, querer amor y no pasar por alto ninguna falta de respeto ni ninguna agresión. Para algunas personas esto de pronto se va hacia el otro extremo, ¿no? En que ya todo se vuelve una agresión y ya todo es una falta de respeto. Si bien muchas veces lo es, por supuesto que lo es, y creo que cada quien aprende a delimitar o a identificar qué puede tolerar y qué no, qué puede negociar y qué no. Y eso ya es muy personal, ¿no? Incluso llegaron momentos en donde yo decía, pues es que es una enfermedad. Hace unos días que lo hablaba con una amiga, también decía esto, ¿no? Que es una enfermedad ser un agresor sexual o ser un depredador sexual o lo como le quieran poner. Y como cualquier enfermedad, muchas veces ni siquiera esas mismas personas lo pueden reconocer o lo pueden aceptar o lo pueden ver o lo pueden saber. Y como cualquier enfermedad, debería ser tratable. Entonces yo pensaba, ¿cómo podía ayudar? ¿Cómo podía evitar que eso siguiera pasando? Porque para mí ya no se trata de echar culpa, de ver quién tiene la culpa, porque creo que sería una cadena que no termina y más siendo un país colonizado donde hubo mucha violencia y mucho abuso de parte de los colonizadores hacia las personas nativas. Entonces, al final, ¿quién tiene la culpa? De hasta dónde terminaría esa cadenita de es tu culpa y tu culpa y tu culpa y tu culpa y tu culpa. Y más bien nos toca romper con ese ciclo. Ahí radica la importancia de hablarlo y de decir, oye, tú me hiciste esto o recuerdo que pasó esto y no estuvo bien y pues no está en nuestras manos ni no es nuestra responsabilidad que la otra persona lo acepte. Si para la persona que fue agredida es difícil hablarlo y reconocerlo,
Yo quiero creer que para la persona que agredió es todavía más difícil reconocerlo y aceptarlo. No imposible, si se reconociera esto como una enfermedad, pues también hay maneras de que pueden recibir ayuda. Entonces yo incluso le preguntaba a mi psicóloga que si podía ser catalogado como una enfermedad, como un trastorno, si se podía hacer una institución, que un centro, como un centro de rehabilitación para agresores sexuales. Empecé a pensar muchas cosas. Supongo que con este fin o con esta intención o con esta esperanza de que algún día pudiera tener a mi papá de vuelta, por así decirlo. Pero bueno, sé que eso no me corresponde a mí y que en este momento yo solo soy responsable de mí y de mis acciones y que lo que hagan los demás, pues ya cada quien le toca hacerse responsable de sus acciones y de su propia historia y de sus propias vivencias, así como lo estoy haciendo yo. Y dentro de mis compartires o de las personas a las que yo les compartí mi experiencia, a mí me resulta interesante, curioso, que más hombres han sido abusados sexualmente que mujeres y no lo dicen. No pueden decirlo y no quieren decirlo y está bien, al menos dentro de mi círculo cercano. No son cifras mundiales ni nada, simplemente de las personas alrededor de mí a las que se los compartí. Sí había esta mayoría de hombres, o sea, casi todos los hombres que se los compartía lo habían vivido también o lo han vivido también. Y de las mujeres, algunas a las que se los compartí, no todas. Y eso obviamente a mí me lleva a pensar en todas las situaciones en las que cada uno está viviendo en silencio, todas esas batallas, y lo pongo entre comillas, sino situaciones difíciles que estamos atravesando y que no se las contamos a nadie. Si algo me he dado cuenta es que hablar sana, tal vez no con esa persona en específico, pero hablar sana. Y creo que a mí me ha sanado, a mí me está sanando. Y si esto yo lo hubiera hablado hace muchos años, tal vez no me hubiera pasado esto. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero esta es mi realidad. Y mi invitación es a que si tú fuiste abusado sexualmente, violentado sexualmente o no sexualmente, simplemente violentado, has sido violentado o violentada, pues que busques ayuda. Porque no estamos solos. Siempre va a haber alguien, aunque sea una persona, que nos dé su apoyo y nos diga: yo te creo, yo estoy contigo y yo voy contigo hasta las últimas consecuencias o hasta donde tú quieras ir. Y creo que para las personas que hemos vivido un abuso, hay como cierto patrón, ¿no? De ser condescendientes o ser muy complacientes, de que nos cuesta poner límites, nos cuesta comunicar, incluso llegar a o sea, a ponernos en situaciones similares, a vivir situaciones similares inconscientemente. Creo que cuesta mucho reconocer el abuso en nuestras vidas, ¿no? Y puede ir de muchas maneras. Por eso es que es tan importante escuchar al cuerpo y hacernos caso, escuchar a la intuición, que siempre sabe. O sea, nuestra intuición es súper sabia, pero a veces elegimos no creernos por la razón que sea, porque así nos lo han enseñado, por miedo, por falta de seguridad, por lo que sea. Y solo toma un poquito de valentía y curiosidad de empezar a rascarle. Y eso es lo que a muchas personas les da miedo, como si empiezo a rascarle aquí, ¿hasta dónde puedo llegar, no? ¿Qué es todo lo que voy a descubrir si empiezo a abrir este camino? Que puede ser muy duro, que puede ser muy difícil, que puede asustar, sí, no lo voy a negar, pero que al final va a traer mucha paz. Y creo que todas las personas queremos vivir en paz, con nosotras mismas al menos. Y si vivimos en paz con nosotras mismas, entonces vamos a generar paz a nuestro alrededor. Y dentro de todas estas conversaciones que yo estuve teniendo con mi psicóloga, Fer, es que surge hacer
algo para yo compartir mi experiencia. En ese entonces era como, sí, algún día, sí, sí lo comparto un poco en redes sociales, pero que fue la persona que me sembró esta semilla que hoy es del otro lado del cáncer y que hoy, al estar del otro lado, ya me siento cómoda para hablarlo. Hay cosas que todavía duelen, pero ya lo puedo contar y ya lo puedo compartir y que tal vez sea de ayuda para alguien en alguna situación similar y que cuando ustedes estén listos, las cosas se van a dar así sin buscarlo tanto. Me refiero a que no se tienen que forzar a ir a terapia, a hablar con alguien, a confrontar a esa persona, a levantar una denuncia, a lo que sea que quieran hacer. No se forcen, simplemente escuchen qué es lo que quieren y si su elección es vivir en paz y tener una vida plena y hermosa y maravillosa, entonces hagan lo que requieran hacer para que eso pase y para que todo se alinee, para que así sea. Reconocer que sufrí abuso sexual me costó mucho, como ponerlo así en palabras o en decir sufrí abuso sexual por parte de mi papá cuando tenía 7 años, pero que me quitó, fue como si hubiera estado viendo mi vida a través de un filtro que me inventé y un filtro que me puse como un velo y que en el momento en que yo lo recuerdo, eso se cae y se quita y me permite ver con mucho más claridad toda mi existencia en esta tierra, en esta vida. Y que deseo que esto no le pase a nadie. Me encantaría que nadie tuviera que pasar por esto, ni por el cáncer, ni por el abuso, ni nada de lo que les estoy contando, para tener los aprendizajes que yo he tenido. Creo que podemos aprender de otra manera. Y bueno, si escucharon este episodio que fue incluso difícil de grabar y difícil de compartírselos, se los agradezco y les mando un abrazo.